Enfermera cuidaba a una mujer en estado vegetativo, pero un día, cuando nadie estaba mirando, se acercó a la mujer y lo que sucedió después hizo llorar a todos. El ambiente de la UCI estaba envuelto en un silencio pesado, roto solo por el sonido rítmico de los monitores de vida que mantenían a los pacientes en un estado entre la vida y la muerte. Fernanda, una joven enfermera de 25 años recién llegada al hospital, sentía el peso de ese ambiente desde el primer día que fue asignada para trabajar allí. Aunque estaba acostumbrada a lidiar con casos graves, la UCI representaba un desafío emocional diferente, un lugar donde la línea entre la esperanza y la desesperación era casi imperceptible. Al inicio de su turno, Fernanda fue asignada para cuidar de Margarita, una paciente de 60 años que estaba en estado vegetativo desde hacía 3 años. Margarita estaba allí inerte, con los ojos cerrados y las manos colocadas a los lados del cuerpo, como si estuviera atrapada en un sueño del cual no podía despertar. La ficha médica de Margarita contaba una historia triste. Un violento accidente automovilístico que no solo la dejó en estado vegetativo, sino que también cobró la vida de su esposo, Alfredo. Fernanda, con la empatía y dedicación que siempre guiaron su carrera, sintió un profundo deseo de cuidar de Margarita de la mejor manera posible. A pesar de que Margarita no podía expresar dolor, alegría o cualquier emoción, Fernanda se esforzaba por hablarle durante los procedimientos, como si sus palabras pudieran, de alguna manera, alcanzarla en ese lugar distante donde su mente estaba aprisionada. Un día, durante uno de sus turnos, mientras Fernanda revisaba los signos vitales de Margarita, notó a un joven parado en la puerta de la UCI. Parecía perdido en sus pensamientos, con los ojos fijos en la figura inmóvil de su madre. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre entró, revelando un semblante marcado por el cansancio y la tristeza. Se presentó como Enrique, el hijo de Margarita. Enrique, de 27 años, cargaba una tristeza profunda en sus ojos. El dolor de perder a su padre y al mismo tiempo ver a su madre atrapada en un estado vegetativo había corroído su esperanza a lo largo de los años. Sin embargo, al ver la dedicación de Fernanda al cuidar de su madre, sintió algo diferente, como si una nueva chispa de esperanza se hubiera encendido en su corazón. Nunca antes había visto a Fernanda en la UCI y, curioso, preguntó si era nueva en el hospital. Fernanda, con una suave sonrisa, confirmó que había comenzado a trabajar en el hospital recientemente y que había sido asignada a la UCI hace poco tiempo. Mencionó que estaba empeñada en proporcionar el mejor cuidado posible para todos los pacientes, incluyendo a Margarita. La forma en que hablaba con cariño y respeto sobre su madre tocó profundamente a Enrique, quien estaba acostumbrado a ver a la gente tratar a su madre como un caso perdido. Intrigado, Enrique comenzó a compartir la historia de su madre con Fernanda. Contó cómo, en ese fatídico día, Margarita y Alfredo habían salido para un viaje corto, algo que solían hacer con frecuencia para desconectarse de la rutina estresante de la ciudad. Sin embargo, lo que debía haber sido una escapada relajante se convirtió en una pesadilla cuando su automóvil fue golpeado por un camión a alta velocidad. Alfredo no sobrevivió al impacto y Margarita, aunque sobrevivió, quedó atrapada en ese estado entre la vida y la muerte. A medida que Enrique contaba la historia, Fernanda sintió un profundo respeto por esa mujer fuerte que ahora estaba bajo su cuidado. También sintió una conexión creciente con Enrique, cuyo dolor parecía tan palpable como la brisa fría que pasaba por los pasillos del hospital. Era como si, de alguna manera, sus vidas estuvieran destinadas a cruzarse en ese momento difícil. En los días que siguieron, Fernanda y Enrique se encontraron con frecuencia en la UCI. Él visitaba a su madre todos los días y Fernanda siempre estaba allí, dedicada a su trabajo
y especialmente al cuidado de Margarita. La amistad entre los dos comenzó a florecer, basada en la empatía mutua y el deseo común de ver a Margarita mejorar, aunque las posibilidades fueran mínimas. Al final de ese primer encuentro, mientras Enrique se preparaba para irse, Fernanda miró a Margarita y con un tono de voz lleno de determinación le dijo a Enrique: «Mientras esté aquí, haré todo lo que esté a mi alcance para cuidar a tu madre. No importa cuánto tiempo tome o lo que sea necesario». Enrique, conmovido por esas palabras, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en esa lucha. Y así, el destino de Fernanda, Enrique y Margarita comenzó a entrelazarse, dando inicio a una historia llena de desafíos, misterios y, sobre todo, esperanza. Los días en la UCI pasaban en un ritmo casi monótono, con el sonido constante de los monitores y el movimiento meticuloso de los profesionales de salud que cuidaban a los pacientes. Fernanda, sin embargo, nunca dejaba que esa rutina la acomodara. Mantenía una mirada atenta sobre todos sus pacientes, especialmente sobre Margarita, cuya trágica historia y el vínculo creciente con Enrique la hacían dedicar aún más atención a los pequeños detalles. Fue en una tranquila mañana, mientras revisaba los signos vitales de Margarita, cuando Fernanda notó algo inesperado. Mientras ajustaba la posición de las manos de la paciente, percibió un leve temblor en los dedos de Margarita. Era un movimiento casi imperceptible, algo que podría fácilmente pasar desapercibido. Fernanda se congeló por un momento, preguntándose si sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Esperó, observando atentamente, y vio el temblor de nuevo, esta vez con un poco más de certeza. El corazón de Fernanda se aceleró. Sabía que en un estado vegetativo profundo como el de Margarita, los movimientos espontáneos eran extremadamente raros, especialmente después de tantos años de inactividad. ¿Sería eso un signo de recuperación o había algo más sucediendo? Las posibilidades se mezclaban en su mente y decidió que eso no era algo que debía ser ignorado. En los días siguientes, Fernanda continuó observando atentamente a Margarita. Los pequeños movimientos en los dedos ocurrían siempre en momentos específicos, casi como si siguieran un patrón. Intrigada y preocupada, Fernanda comenzó a documentar estos eventos, anotando la hora exacta y las circunstancias en que ocurrían. Con cada nuevo registro, su inquietud crecía. Estos signos podrían ser la clave para entender lo que realmente estaba pasando con Margarita. Una tarde, cuando Enrique llegó para su visita diaria, Fernanda decidió que era hora de compartir sus observaciones. Después de saludarlo y preguntar sobre su día, lo llamó para una conversación más privada, lejos de los otros pacientes y enfermeras. «Enrique, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Fernanda con una expresión seria. Enrique sintió una punzada de preocupación en el estómago. Se había acostumbrado a recibir malas noticias cuando se trataba de su madre, pero la expresión de Fernanda indicaba que estaba a punto de revelar algo diferente. «¿Qué pasó, Fernanda?», preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. «En los últimos días he notado algunos movimientos en las manos de tu madre, pequeños, pero consistentes», comenzó ella, observando la reacción de Enrique. «Esto no es común en pacientes en un estado vegetativo tan grave, especialmente después de 3 años. He estado registrando estos movimientos y parecen seguir un patrón». Enrique quedó sin palabras por unos instantes. Miró a Fernanda, tratando de procesar lo que había dicho. ¿Movimientos? Después de tanto tiempo. Su corazón comenzó a latir más rápido, dividido entre la esperanza y el miedo de ilusionarse. «¿Estás segura, Fernanda?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. «No diría esto si no estuviera segura, Enrique, pero necesito ser honesta contigo. Estos signos son extraños, no son normales para alguien en la condición de tu madre.
Algo no está bien y eso me preocupa, respondió Fernanda con una voz firme, pero gentil. Enrique sintió una mezcla de emociones. Por un lado, quería creer que su madre estaba de alguna manera comenzando a recuperarse. Por otro lado, las palabras de Fernanda encendieron una chispa de desconfianza. Sabía que algo así no podía ser solo una coincidencia, y la preocupación de Fernanda solo reforzaba esa sensación. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó Enrique, tratando de mantener la calma. Fernanda vaciló por un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. No soy doctora, pero el comportamiento de esos movimientos es peculiar. Puede ser que el diagnóstico o el tratamiento de tu madre necesite ser revisado. Tal vez algún detalle haya sido descuidado. Creo que deberíamos investigar esto más a fondo. Las palabras de Fernanda cayeron como una bomba para Enrique. La posibilidad de que algo pudiera estar mal con el tratamiento de su madre lo dejó en estado de alerta. No podía dejar de pensar que tal vez algo estaba siendo encubierto o que se había cometido un grave error. La duda comenzó a echar raíces en su mente y sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. Fernanda, tienes razón, necesitamos investigar esto. No puedo ignorar estos signos. Pensaré en cómo podemos hacer esto de la manera más cuidadosa posible, dijo Enrique decidido. Fernanda asintió, sintiendo que la responsabilidad crecía. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero no podía permitir que una posible injusticia pasara desapercibida. Margarita merecía más que eso. La inquietud que se cernía sobre Enrique desde la conversación con Fernanda no le daba tregua. Cada vez que veía a su madre, la duda crecía, alimentada por los pequeños movimientos que ahora él mismo comenzaba a percibir. Ya no había forma de ignorar lo que estaba sucediendo. Margarita, que durante tanto tiempo había permanecido inmóvil, comenzaba a mostrar signos de vida, pero eso traía consigo más preguntas que respuestas. Decidido a no quedarse más a merced de las incertidumbres, Enrique tomó la decisión de investigar lo que estaba sucediendo con el tratamiento de su madre. La historia contada por Fernanda era suficiente para hacerle cuestionar las intenciones y las prácticas del doctor Roberto, el médico responsable de Margarita desde el accidente. Enrique sabía que necesitaba ayuda profesional para lidiar con esta situación delicada, y fue entonces cuando decidió buscar al detective Almeida. Almeida era un hombre de mediana edad, conocido por su discreción y habilidad para resolver misterios que parecían imposibles de solucionar. Con una carrera sólida y un historial impresionante de casos resueltos, se había convertido en la elección natural para Enrique. Cuando el detective escuchó el relato de Enrique sobre los movimientos de Margarita y las sospechas planteadas por Fernanda, aceptó el caso sin dudarlo. Había algo extraño en la historia, y Almeida estaba decidido a descubrir qué era. Necesitamos empezar recolectando la mayor cantidad de información posible sobre el doctor Roberto, dijo Almeida con un tono serio. Si hay algo mal en el tratamiento de tu madre, él debe estar en el centro de ello. Empezaré a investigar su historial, sus finanzas y cualquier otra cosa que pueda darnos una pista sobre lo que está pasando. Enrique estuvo de acuerdo, sintiéndose aliviado por finalmente estar tomando una acción. Sin embargo, sabía que tendría que mantener todo en secreto para evitar cualquier represalia. Le contó a Fernanda sobre su decisión de contratar a Almeida y le pidió que siguiera observando cualquier cambio en el estado de su madre. Si había algo mal, las señales seguramente volverían a aparecer. Fernanda, que ya estaba atenta a cada detalle, intensificó su vigilancia. Anotaba meticulosamente cada movimiento, cada pequeño signo que Margarita daba.
Fue durante esa observación que notó un patrón perturbador. Los movimientos de las manos de Margarita ocurrían siempre en horarios específicos, casi como si fueran inducidos. Esto reforzó sus sospechas de que algo estaba interfiriendo en el estado natural de Margarita, posiblemente algún tipo de medicamento. Sin perder tiempo, Fernanda compartió este descubrimiento con Enrique, quien inmediatamente lo transmitió a Almeida. El detective, ya consciente de que estaba lidiando con algo mucho mayor que una simple negligencia médica, comenzó a investigar la rutina del doctor Roberto con más intensidad. Comenzó a monitorear los horarios de trabajo del médico, las personas con las que se reunía e incluso sus registros financieros, buscando cualquier indicio de comportamiento sospechoso. Mientras tanto, la tensión en el hospital crecía. Enrique y Fernanda se veían cada vez más involucrados en la investigación, pero necesitaban actuar con extremo cuidado para no levantar sospechas. La conexión entre ellos se fortalecía, unida por el objetivo común de proteger a Margarita y descubrir la verdad detrás de los movimientos inexplicables. Por su parte, Almeida comenzó a descubrir una serie de irregularidades en los registros del doctor Roberto. Aparecieron movimientos financieros extraños, sumas exorbitantes que no tenían sentido para un médico en su posición. Además, hubo informes de otros pacientes que, en situaciones menos graves, también mostraron signos de recuperación en horarios específicos solo para, posteriormente, retroceder de manera inexplicable. Estas coincidencias levantaron aún más sospechas. La investigación, que inicialmente parecía ser solo sobre el estado de salud de Margarita, comenzó a expandirse, revelando un posible esquema mayor que involucraba al doctor Roberto. Almeida estaba cada vez más convencido de que el médico estaba involucrado en algo oscuro y que Margarita podría ser solo una de las víctimas en un plan mucho más complejo. Enrique, aunque ansioso por conocer la verdad, comenzó a sentir el peso de la situación. Lo que inicialmente parecía ser una esperanza de recuperación para su madre, ahora parecía convertirse en una pesadilla. Sin embargo, sabía que no podía rendirse. Al lado de Fernanda y con la ayuda de Almeida, estaba decidido a llegar hasta el final. Sin importar las consecuencias, el tiempo pasaba lentamente para Enrique y Fernanda, que esperaban ansiosamente noticias del detective Almeida. Con cada visita a la UCI, Enrique sentía que la duda aumentaba, mientras Margarita permanecía en ese estado entre la vida y la muerte. Los pequeños movimientos que antes trajeron esperanza ahora parecían ser un presagio de algo mucho más siniestro. Después de semanas de investigación, Almeida finalmente convocó a Enrique a una reunión en su oficina. El detective, con su manera calmada y meticulosa, estaba visiblemente tenso cuando Enrique llegó. La tensión en el aire era palpable, y Enrique sabía que lo que estaba por venir no sería fácil de escuchar. «Enrique, he reunido información que cambia por completo el rumbo de esta investigación», comenzó Almeida, gesticulando para que Enrique se sentara. «Lo que descubrí no solo confirma nuestras sospechas, sino que también revela una red de corrupción mucho más profunda de lo que imaginábamos». Enrique, con el corazón acelerado, se mantuvo en silencio esperando que Almeida continuara. «El doctor Roberto está involucrado en actividades financieras altamente sospechosas», continuó Almeida, abriendo un archivo lleno de documentos. «Hay movimientos de grandes sumas de dinero en sus cuentas bancarias y estas transacciones coinciden en valor con los costos del tratamiento de tu madre». La revelación cayó como una bomba. Enrique no podía creer lo que estaba escuchando. Las sumas eran exorbitantes, mucho más allá de lo que un médico debería estar moviendo. Y el hecho de que esas sumas coincidieran con el valor que la familia de Margarita pagaba al hospital no podía ser una simple coincidencia. «¿Pero por qué?», preguntó Enrique con la voz entrecortada. «¿Por qué haría algo así?».
Almeida cerró el archivo y miró a Enrique a los ojos, su rostro serio. Aún no sabemos todos los detalles, pero lo que podemos deducir es que el doctor Roberto se está beneficiando financieramente del estado de tu madre. Puede estar manipulando los registros médicos, manteniendo a Margarita en ese estado vegetativo para continuar recibiendo los pagos. Es posible que esté desviando ese dinero a sus cuentas personales. Enrique sintió una oleada de ira y desesperación crecer dentro de sí. La idea de que alguien estaba deliberadamente impidiendo la recuperación de su madre por dinero era insoportable. Su mente giraba tratando de procesar lo que Almeida acababa de revelar. «Esto es monstruoso», murmuró Enrique casi para sí mismo. «Sí, lo es», concordó Almeida con una expresión sombría. «Y es por eso que necesitamos ser muy cuidadosos de ahora en adelante. Si confrontamos al doctor Roberto sin pruebas irrefutables, puede escapar y continuar con sus actividades. Necesitamos más evidencias, algo que pueda incriminarlo de manera definitiva». Enrique asintió, pero su mente ya estaba corriendo por delante. Sabía que necesitaba hacer algo, que no podía simplemente esperar a que la situación se resolviera sola. Recordó las observaciones de Fernanda sobre los movimientos de su madre que ocurrían siempre en los mismos horarios. Eso podría ser una pista crucial. Esa misma noche, Enrique se reunió con Fernanda para discutir los descubrimientos de Almeida. Se reunieron en una cafetería discreta, lejos de las miradas curiosas de los compañeros del hospital. «Fernanda, Almeida confirmó nuestras sospechas. El doctor Roberto está desviando dinero, y lo peor de todo, parece que está manteniendo a mi madre en ese estado a propósito para seguir lucrando», dijo Enrique con la voz cargada de frustración. Fernanda guardó silencio por un momento, absorbiendo la gravedad de la situación. «Eso explica por qué los movimientos de tu madre ocurren siempre en los mismos horarios», respondió finalmente. «Debe haber algo que él esté haciendo, algún medicamento que administra en esos horarios específicos para mantener a tu madre en ese estado. Necesitamos descubrir qué es y cómo lo está haciendo». Enrique miró a Fernanda, admirando su determinación. Estaba tan comprometida como él en descubrir la verdad y salvar a su madre. «Necesitamos pruebas más concretas», dijo Enrique, ya formulando un plan. Almeida sugirió que necesitamos algo que incrimine al doctor Roberto de manera definitiva. Tal vez, si logramos captar uno de esos momentos en que administra el medicamento, tendremos lo que necesitamos. Fernanda asintió, sabiendo que esa sería una tarea arriesgada pero necesaria. Tendrían que actuar con precisión, sin levantar sospechas, para capturar a Roberto en el acto. El tiempo era esencial y cada día que pasaba la vida de Margarita estaba en riesgo. «Hagámoslo, Enrique», dijo Fernanda, tomando su mano por un breve momento. «Estoy contigo en lo que necesites». Esa noche marcó el inicio de una nueva fase en la investigación. Con los descubrimientos de Almeida y la determinación de Enrique y Fernanda, estaban listos para desenmascarar al doctor Roberto y acabar con su esquema corrupto. Pero sabían que el camino por delante sería peligroso y lleno de incertidumbres. El clima en el hospital estaba más denso que nunca, con Enrique y Fernanda conscientes de que cada movimiento que hacían podría ser crucial para el desenlace de la investigación. Tras los descubrimientos de Almeida, la urgencia de obtener pruebas contra el doctor Roberto se convirtió en la máxima prioridad. Enrique sabía que no podría hacer esto solo, y Fernanda, con su acceso a la UCI y su proximidad a Margarita, sería su aliada más valiosa. Decidieron actuar rápido. La primera etapa sería instalar cámaras y micrófonos ocultos en la habitación de Margarita para capturar cualquier actividad sospechosa. Con la ayuda de Almeida, consiguieron el equipo necesario.
pequeños dispositivos que podrían ser fácilmente escondidos sin levantar sospechas. La tensión aumentaba a cada paso, pero la determinación de ambos era mayor. En una noche particularmente tranquila, cuando los pasillos del hospital estaban casi vacíos y el personal reducido, Enrique y Fernanda se encontraron en la UCI. El plan era simple pero arriesgado: instalar los dispositivos en lugares estratégicos en la habitación de Margarita sin que nadie lo notara. Cada segundo contaba y cada movimiento tenía que ser perfecto. Fernanda, con sus manos habilidosas y familiaridad con el entorno, comenzó a trabajar rápidamente. Eligió lugares donde las cámaras pudieran captar una visión amplia de la habitación, especialmente el área alrededor de la cama de Margarita y la entrada de la habitación. Los micrófonos fueron escondidos en los rincones, donde captarían cualquier sonido, por más sutil que fuera. Enrique, aunque nervioso, trató de mantener la calma mientras ayudaba a Fernanda a ajustar los dispositivos. Cada clic de la cámara, al ser fijada en su lugar, hacía que su corazón se acelerara, pero sabía que ese era un paso crucial. La idea de estar espiando su propio hospital lo dejaba incómodo, pero el pensamiento de que eso podría salvar a su madre lo motivaba a continuar. Una vez que todo estaba instalado, Fernanda hizo una última verificación para asegurarse de que los dispositivos estaban bien escondidos y funcionando correctamente. Miró a Enrique, quien asintió en silencio. Ambos sabían que a partir de ese momento no había marcha atrás. Ahora todo lo que podían hacer era esperar. Las noches siguientes fueron tensas. Enrique y Fernanda aguardaban ansiosamente las grabaciones, revisando las imágenes y los audios siempre que podían, con la esperanza de encontrar algo que incriminara al doctor Roberto. El tiempo parecía pasar más lentamente mientras analizaban cada detalle, cada sonido, en busca de una pista. Sin embargo, mientras esperaban las pruebas que pudieran condenar a Roberto, Fernanda comenzó a sentir el peso de sus acciones. Las largas horas pasadas en la UCI, observando cada movimiento de sus colegas, empezaron a desgastar su confianza en quienes la rodeaban. Siempre había creído que los profesionales de la salud a su lado compartían el mismo compromiso con la vida y la ética, pero la posibilidad de que uno de ellos estuviera involucrado en algo tan oscuro la hizo cuestionar esa creencia. Fernanda se encontraba observando a los médicos y enfermeras con más sospecha que nunca. Comenzó a dudar de gestos que antes consideraba rutinarios y a preguntarse si alguno de ellos sabía lo que estaba pasando con Margarita. La idea de que el hospital, un lugar de curación y esperanza, pudiera estar albergando actividades corruptas y criminales, la dejó profundamente perturbada. Mientras tanto, Enrique también luchaba con sus propias emociones. Sentía una mezcla de miedo y rabia cada vez que pensaba en lo que podrían descubrir. ¿Y si los dispositivos no captaban nada? ¿Y si el doctor Roberto estaba siendo demasiado cuidadoso? O peor aún, ¿y si las grabaciones revelaban algo que Enrique no estaba preparado para enfrentar? La tensión entre los dos comenzó a crecer a medida que pasaban los días sin grandes revelaciones. Fernanda, que siempre había sido confiada en su trabajo, empezó a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. Estaba poniendo en riesgo su carrera y su ética, todo por una verdad que aún estaba oculta en las sombras. Se preguntaba si el costo de descubrir esa verdad sería demasiado alto. Finalmente, después de días de espera ansiosa, una noche trajo algo inesperado. Mientras Enrique y Fernanda revisaban las grabaciones, notaron algo extraño. El doctor Roberto había entrado en la habitación de Margarita a una hora inusual, fuera de su rutina habitual de visitas. No estaba acompañado por ningún otro miembro del personal médico y su actitud parecía más cuidadosa, como si supiera que necesitaba ser discreto. Fernanda y Enrique miraron con el corazón en la boca mientras Roberto se acercaba a la cama de Margarita.
Sacó un pequeño frasco de su bolsillo y con una mirada furtiva hacia la puerta administró el contenido en la vena de Margarita. La cámara captó sus palabras amortiguadas, pero lo suficientemente claras para entender: solo unos días más y todo será mío. La frase resonó en la mente de Enrique como un golpe devastador. Todo lo que temía estaba sucediendo ante sus ojos. Fernanda, a su lado, quedó inmóvil, el choque y la indignación mezclándose en su expresión. Esa era la prueba que necesitaban, pero también era la confirmación de algo terrible. Margarita estaba siendo mantenida en un estado de semiconciencia deliberadamente, todo en nombre de un esquema de corrupción personal. Con las pruebas en mano, Enrique y Fernanda sabían que no podían perder más tiempo. Necesitaban actuar rápidamente, pero con cautela. Eran conscientes de que el doctor Roberto podría darse cuenta de que estaba siendo vigilado y tratar de escapar o empeorar la situación de Margarita. La decisión era clara: llevarían las pruebas inmediatamente a Almeida y luego involucrarían a las autoridades para garantizar que Roberto fuera detenido antes de que pudiera causar más daños. Lo que comenzó como una sospecha se había convertido en una pesadilla real, y ahora más que nunca necesitaban proteger a Margarita y asegurarse de que se hiciera justicia. Con una determinación renovada, Enrique tomó el celular y llamó a Almeida, explicándole en voz baja y controlada lo que habían descubierto. Almeida, que estaba esperando noticias, respondió de inmediato: «Enrique, trae esas pruebas a mi oficina ahora mismo. Necesitamos actuar rápido», dijo Almeida, la urgencia evidente en su voz. «Voy a contactar a la policía. Ellos necesitan ver esto con sus propios ojos». Sin perder tiempo, Enrique y Fernanda se dirigieron a la oficina de Almeida, protegiendo las grabaciones como si fueran la propia vida de Margarita. Durante el corto viaje, el silencio entre ellos era pesado. Enrique se concentraba en mantener la calma, pero su mente continuaba reviviendo las palabras de Roberto, el tono casual y frío con el que hablaba sobre mantener a su madre dormida solo por codicia. Al llegar a la oficina de Almeida, fueron recibidos de inmediato por él. El detective, al revisar las grabaciones, quedó igualmente impactado, aunque su rostro permanecía impasible, entrenado para ocultar emociones en situaciones críticas. Después de ver la prueba irrefutable, Almeida se recostó en la silla y miró a Enrique y Fernanda con una expresión seria. «Esto es suficiente para arrestar a Roberto en flagrancia», dijo con voz grave. «No podemos perder más tiempo. La policía necesita ver esto ahora, y debemos actuar antes de que Roberto tenga la oportunidad de darse cuenta de que estamos tras él». Enrique asintió, su rostro una máscara de determinación. Fernanda, a su lado, asintió, aunque todavía estaba claramente conmocionada por lo que habían presenciado. «¿Y mi madre?», preguntó Enrique, su voz casi fallando al pronunciar las palabras. «Necesitamos asegurarnos de que esté segura». Almeida asintió, comprendiendo la preocupación de Enrique. «La policía intervendrá de inmediato. Tan pronto como Roberto sea arrestado, tu madre estará a salvo. Además, necesitaremos una nueva evaluación médica para garantizar que reciba el tratamiento adecuado sin la interferencia de Roberto», dijo ya tomando el teléfono para hacer los primeros contactos. Mientras Almeida coordinaba con la policía, Enrique y Fernanda se preparaban para la tormenta que estaba a punto de desatarse. Lo que estaba en juego era mucho más que la seguridad de Margarita. Estaban a punto de exponer un esquema que podría haber afectado a otras vidas, quizás incluso a otros pacientes en el hospital. Poco después, la policía llegó a la oficina de Almeida y las pruebas fueron entregadas a los oficiales. Las grabaciones fueron vistas nuevamente.
esta vez por ojos entrenados para buscar cualquier señal que pudiera ser cuestionada en un tribunal. Cuando terminaron, no había duda. El doctor Roberto sería arrestado. La madrugada estaba fría y silenciosa cuando se desencadenó la operación policial. Los pasillos del hospital, que generalmente albergaban el sonido constante de monitores y pasos apresurados, ahora estaban impregnados de una tensión diferente. El equipo policial, liderado por Almeida, entró en el edificio con precisión y discreción, conscientes de la gravedad de la situación. El objetivo era claro: arrestar al doctor Roberto antes de que tuviera cualquier oportunidad de reaccionar o, peor aún, escapar. Enrique y Fernanda esperaban ansiosos afuera, con los corazones acelerados. Aunque sabían que la policía estaba al mando, el miedo de que algo pudiera salir mal no los abandonaba. La imagen de Margarita, frágil y vulnerable, nunca salía de sus mentes. Dentro del hospital, el doctor Roberto realizaba su rutina como en cualquier otro día, ajeno al hecho de que sus nefastas acciones estaban a punto de ser expuestas. No sospechaba que las paredes del hospital, que tanto lo protegieron, ahora ocultaban a aquellos que lo vigilaban y esperaban el momento adecuado para actuar. Tan pronto como Roberto entró en la habitación de Margarita, la policía hizo su movimiento. La puerta se abrió abruptamente y Roberto apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser rodeado por oficiales armados. Sorprendido y confundido, fue rápidamente esposado. La expresión de shock en su rostro mostraba que nunca había previsto tal desenlace para su meticulosamente elaborado plan. «Doctor Roberto, está usted arrestado bajo sospecha de corrupción, fraude y tentativa de homicidio», anunció uno de los oficiales, su voz firme y sin vacilación. La noticia del arresto de Roberto se esparció por el hospital como fuego en hierba seca. Empleados, pacientes y visitantes observaban con miradas atónitas mientras el médico, antes tan respetado, era llevado bajo custodia policial. Era el comienzo de un escándalo que sacudiría los cimientos de esa institución. En el interrogatorio que siguió, Roberto, inicialmente resistente, pronto se dio cuenta de que estaba acorralado. Las pruebas eran abrumadoras y la presión para confesar se volvió insoportable. Bajo la fría luz de la sala de interrogatorios, con Almeida y otros oficiales observándolo atentamente, Roberto comenzó a hablar. «Mantuve a Margarita sedada para desviar el dinero del hospital», admitió, con la voz cargada de una mezcla de rabia y derrota. Sabía que nadie cuestionaría el tratamiento de una mujer que llevaba tanto tiempo en estado vegetativo. El dinero que su familia pagaba por el tratamiento lo redirigía a mis cuentas personales. Fue fácil. Nadie sospechó. La confesión fue un golpe en el estómago para quienes la escucharon. Roberto detalló cómo, a lo largo de los años, desvió millones, enriqueciéndose a costa del sufrimiento ajeno. No solo manipulaba el estado de Margarita, sino que también mantenía a otros pacientes en situaciones similares, asegurando que el flujo de dinero ilícito nunca se detuviera. «¿Por qué?», preguntó Almeida, tratando de comprender qué llevaría a un médico a cometer tales atrocidades. Roberto solo se encogió de hombros, con una sonrisa amarga en el rostro. «Porque podía, porque el sistema lo permite. Y yo aproveché». Esas palabras, pronunciadas con tal frialdad, fueron suficientes para garantizar que Roberto fuera visto como el villano que realmente era. El escándalo tomó proporciones gigantescas y pronto toda la prensa estaba reportando el caso. El hospital, que antes se enorgullecía de su impecable reputación, ahora se veía en el centro de una profunda investigación, con muchas otras prácticas siendo puestas en duda. Mientras tanto, Enrique y Fernanda, que habían sido mantenidos informados por Almeida, finalmente pudieron respirar aliviados.
El arresto de Roberto significaba que Margarita estaba a salvo. Más que eso, significaba que la pesadilla que había durado 3 años finalmente estaba llegando a su fin. La oscuridad que envolvía sus vidas comenzaba a disiparse, y una nueva luz surgía en el horizonte. «¡Lo logramos, Fernanda!», dijo Enrique con la voz cargada de emoción. Abrazó a Fernanda, quien estaba igualmente emocionada. El alivio mezclado con gratitud era casi palpable. «Sí, Enrique, ahora podemos darle a tu madre la oportunidad de realmente recuperarse», respondió Fernanda con lágrimas en los ojos. En los días que siguieron, Margarita comenzó a mostrar signos de mejora más claros y consistentes. Sin la interferencia de Roberto, su cuerpo lentamente comenzó a responder al tratamiento adecuado. Los médicos, ahora bajo intensa supervisión, estaban cautelosamente optimistas. Enrique pasaba cada vez más tiempo al lado de su madre, sosteniendo sus manos y contándole historias, con la esperanza de que en algún lugar dentro de ella pudiera escucharlo. Para Fernanda, toda la experiencia fue transformadora. Aunque el camino fue difícil y lleno de incertidumbres, sentía que había cumplido con su deber de la mejor manera posible. Sin embargo, lo que más la sorprendía era el vínculo que se había formado entre ella y Enrique. La amistad y la asociación que nacieron en medio de la adversidad ahora parecían tener el potencial de florecer en algo más. Mientras el hospital lidiaba con las consecuencias del escándalo, Fernanda y Enrique sabían que, aunque la batalla aún no estaba completamente ganada, habían dado un gran paso hacia la justicia y la recuperación de Margarita. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza. Los días que siguieron al arresto del doctor Roberto trajeron una sensación de esperanza renovada para Enrique y Fernanda. Con el villano fuera del camino, el ambiente en el hospital comenzó a cambiar y la energía alrededor de Margarita parecía diferente, más ligera, casi como si se hubiera quitado un peso invisible. Semanas después del arresto, Margarita comenzó a mostrar signos significativos de mejora. Los médicos, ahora atentos y comprometidos en ofrecer el mejor tratamiento, ajustaron sus medicaciones e iniciaron un nuevo protocolo de cuidados. Lo que ocurrió a continuación fue nada menos que milagroso. Margarita, que antes estaba atrapada en un profundo estado vegetativo, comenzó a responder a los estímulos a su alrededor. Todo comenzó de manera sutil. Pequeños movimientos de cabeza, los ojos que antes estaban siempre cerrados, ahora parpadeaban lentamente, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Pero el momento más significativo fue cuando, una mañana, Enrique entró en la habitación y vio a su madre tratando de sostener la cuchara que la enfermera sostenía. «Mamá», susurró Enrique, sin poder creer lo que veía. Con esfuerzo, Margarita llevó la cuchara a su boca, un gesto simple que cargaba un profundo significado. Estaba empezando a alimentarse sola, algo que Enrique temía no volver a ver. Las lágrimas rodaron por el rostro de Enrique mientras observaba la escena, su corazón lleno de una emoción que había olvidado: alegría. En los días siguientes, Margarita continuó mejorando. Cada pequeño avance era celebrado como una gran victoria. Comenzó a mover las manos con más control, a abrir los ojos y a enfocarse en el rostro de Enrique, como si finalmente reconociera la presencia del hijo que nunca la había abandonado. El progreso era lento, pero constante. Fernanda, que continuaba trabajando de cerca con el equipo médico, se sentía profundamente gratificada al ver los resultados. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero cada pequeño paso que Margarita daba era un testimonio de la fuerza que aún existía dentro de ella. «Fernanda, no tengo palabras para agradecerte por todo lo que has hecho», dijo Enrique un día,
mientras observaban a Margarita descansando después de una sesión de fisioterapia. «Salvaste la vida de mi madre». «Tú también, Enrique. Lo hicimos juntos», respondió Fernanda sonriendo. El vínculo entre ellos, forjado en la adversidad, ahora se fortalecía en la esperanza y la alegría. Con Margarita fuera de peligro inmediato, ambos comenzaron a mirar hacia el futuro con más optimismo, seguros de que, a pesar de los desafíos que aún podrían enfrentar, la peor parte había quedado atrás. Margarita estaba recuperando la vida, y con ella, Enrique y Fernanda comenzaban a ver un nuevo comienzo, donde el dolor del pasado comenzaba a dar paso a un futuro lleno de posibilidades. El momento que Enrique tanto esperaba finalmente llegó. Margarita estaba siendo transferida de la UCI a una habitación común. El cambio, aunque simple, simbolizaba un avance gigantesco en la recuperación de su madre. El rostro de Enrique se iluminaba de esperanza y alivio al verla ser llevada a un espacio más acogedor, lejos de los equipos que antes monitoreaban cada latido de su corazón. En la nueva habitación, Margarita continuaba sorprendiendo a todos. Su progreso, que había comenzado con pequeños gestos, ahora incluía conversaciones cortas y sonrisas que llenaban a Enrique de una felicidad indescriptible. Cada día parecía más fuerte, más presente, y eso renovaba las fuerzas de todos a su alrededor. En un gesto de gratitud y cariño, Enrique decidió invitar a Fernanda a visitar a su madre durante su día libre. Quería que Margarita supiera la importancia que Fernanda había tenido en su recuperación. Cuando hizo la invitación, Fernanda aceptó con entusiasmo, sintiéndose honrada de poder compartir ese momento especial con ellos. El día de la visita, Fernanda llegó al hospital con una sonrisa radiante. Al entrar en la habitación, fue recibida por Margarita con una mirada cálida, y Enrique, al lado de la cama, parecía más feliz que nunca. «Mamá, esta es Fernanda», comenzó Enrique, sosteniendo la mano de su madre con ternura. «Ella fue fundamental para que estés aquí hoy, mejorando cada día». Margarita, con la voz aún un poco débil, pero llena de emoción, agradeció a Fernanda con sinceridad. «Gracias por todo. Siento que estoy viva gracias a ti y a Enrique». Fernanda, conmovida por las palabras de Margarita, respondió con humildad, sintiendo una profunda conexión con esa familia que se había vuelto tan querida para ella. Mientras conversaban y reían juntos, el ambiente en la habitación era ligero y lleno de esperanza. Después de un tiempo, mientras Margarita descansaba, Enrique y Fernanda salieron a tomar un café. La conversación entre ellos fluía naturalmente, y ambos comenzaron a darse cuenta de que algo más profundo se estaba desarrollando entre ellos. El vínculo que comenzaron a construir en medio del caos ahora florecía en algo más, algo que ambos estaban listos para explorar. «Fernanda, no sé lo que el futuro nos depara, pero me gustaría ver a dónde nos lleva esta conexión», dijo Enrique mirándola a los ojos. Fernanda sonrió, sintiendo lo mismo. «Yo también, Enrique. Creo que merecemos esta oportunidad de encontrar la felicidad después de todo lo que hemos pasado». El día que Enrique tanto esperaba finalmente llegó. Tras meses de lucha y recuperación, Margarita estaba lista para dejar el hospital. Aunque su recuperación aún estaba en curso, la transformación que había experimentado era nada menos que milagrosa. Cuando salió por la puerta del hospital, apoyada por Enrique y Fernanda, el aire fresco del exterior parecía simbolizar el nuevo comienzo que la aguardaba. Margarita, aún un poco frágil, pero con un brillo en los ojos que Enrique no había visto en mucho tiempo, miró al cielo y respiró hondo. Cada paso que daba era un triunfo, no solo contra la condición física que la mantenía postrada, sino también contra las fuerzas oscuras que casi le arrebataron la vida.
A su lado, Enrique y Fernanda estaban listos para ayudarla a reconstruir su vida. La casa, que antes parecía llena de recuerdos dolorosos, ahora se transformaba en un lugar de curación y esperanza. Margarita, con la ayuda de Enrique y Fernanda, comenzó a redescubrir pequeñas alegrías. Un libro que le gustaba leer, el sonido de la música que no escuchaba desde hacía años, e incluso el placer de una comida casera preparada con amor. Cada día era una pequeña victoria, una nueva oportunidad de vivir. Enrique y Fernanda, por su parte, se acercaban cada vez más. La experiencia que compartieron los unió de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. El apoyo mutuo y el cariño que desarrollaron eran evidentes en cada gesto, en cada mirada. No pasó mucho tiempo antes de que Enrique, consciente de que había encontrado el amor de su vida, decidiera dar el siguiente paso. En una tarde soleada, durante un paseo que hicieron juntos, Enrique se arrodilló delante de Fernanda, con los ojos llenos de amor y esperanza. «Fernanda, entraste en mi vida en un momento de dolor y oscuridad y trajiste luz y esperanza. No puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo?» Fernanda, emocionada, apenas pudo contener las lágrimas mientras sonreía y decía «sí». Era el comienzo de una nueva jornada, no solo para ellos, sino para toda la familia que estaban formando juntos. La boda fue una celebración sencilla, pero llena de significado. Margarita, aún en recuperación, insistió en estar presente, sentada en la primera fila, con una sonrisa que reflejaba la alegría que sentía al ver a su hijo y a Fernanda encontrar la felicidad juntos. Con el tiempo, la vida de Margarita continuó mejorando. Aunque aún usaba una silla de ruedas en algunas ocasiones, estaba más viva y presente que nunca. Enrique y Fernanda la cuidaban con cariño, y juntos los tres comenzaron a planear un futuro lleno de posibilidades. Mientras tanto, Roberto, el hombre cuya codicia casi destruyó tantas vidas, estaba en prisión, pagando por sus crímenes. En las frías paredes de la cárcel, finalmente se vio obligado a confrontar el mal que había causado. Sin la riqueza y el poder que antes lo protegían, pasó sus días reflexionando sobre las elecciones que lo llevaron hasta allí, atormentado por las vidas que destruyó. Para Enrique, Fernanda y Margarita, el pasado doloroso ahora estaba detrás de ellos. Lo que quedaba era el presente y el futuro que estaban construyendo juntos. Con amor, esperanza y una nueva comprensión de lo que realmente importaba, abrazaron la nueva vida que surgía ante ellos, listos para empezar de nuevo y vivir plenamente cada día. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.